Para entender la Rusia de hoy, la de Vladimir Putin es clave, es fundamental mirar para atrás. Hay que viajar a la década de los 90, una época súper tumultuosa, y conocer a su primer presidente, Boris Yeltsin. Fue una era de colapso, de caos y de un cambio tan radical que, sentó las bases de la Rusia que conocemos hoy. Imaginen esta escena por un momento. Estamos en Moscú y por orden directa del presidente, del mismísimo Boris Yeltsin, el ejército está bombardeando la Casa Blanca rusa, que es el edificio del Parlamento, y adentro, atrincherada, está la oposición que quiere sacarlo del poder. El futuro de todo el país estaba literalmente en juego. Esa es la gran pregunta, ¿no? Para entender la Rusia actual, es indispensable que nos metamos de lleno en el caos de esos años. Así que acompáñenme, que vamos a desentrañar los momentos que definieron esa década y, al final, el futuro de todo un país. A ver, lo que pasó en el 93 no salió de la nada. Fue la explosión final de una crisis constitucional brutal. Una lucha de poder sin cuartel entre un presidente que quería reformar todo y un parlamento que se oponía con uñas y dientes. La situación ya era insostenible. Yeltsin sentía que le estaban saboteando todas sus reformas económicas, así que tomó una decisión que no tenía precedentes. Firmó un decreto, el famoso Decreto 1400, y disolvió el parlamento. La respuesta, claro, fue inmediata. La oposición lo acusó de dar un golpe de Estado, lo destituyó y nombró a su propio presidente interino. De la noche a la mañana, Rusia tenía 2 presidentes. Una locura. Pero Yeltsin tenía la ventaja decisiva. Controlaba al ejército y, ojo, a la televisión estatal. Después de aplastar la rebelión, logró que le aprobaran su nueva constitución, que le daba unos poderes enormes. Sin embargo, y acá viene lo paradójico, como una muestra de lo dividido que estaba el país, en las elecciones para el nuevo parlamento ganaron sus enemigos. Yeltsin había ganado la batalla, sí, pero la guerra política estaba muy lejos de terminar. Pero, a todo esto, ¿quién era Boris Yeltsin? Vamos a rebobinar un poco para entender cómo este hombre, de origen bastante humilde, llegó a tener el poder de nada más y nada menos que disolver la Unión Soviética y remodelar Rusia desde cero. La carrera de Yeltsin fue, la verdad, meteórica. Era un tipo carismático, muy popular y, sobre todo, ambicioso. Pasó de ser un aliado de Gorbachov a su principal rival. Él representaba el ala más radical de las reformas. Y claro, al ser elegido presidente de Rusia, aprovechó el caos del golpe de Estado del 91 para darle el golpe de gracia a una Unión Soviética que ya estaba moribunda. Bueno, con la URSS ya en los libros de historia, Yeltsin se enfrentó a una economía en ruinas y una tarea monumental: construir el capitalismo sobre los escombros del comunismo. La solución que eligieron fue drástica. Se la conoció como la terapia de choque. Y la idea no era ir de a poco, ¿no? Era un cambio de la noche a la mañana. La idea era sacudir el sistema hasta sus cimientos para forzar el nacimiento de un mercado libre. A ver, el programa logró algunas cosas. Por ejemplo, los productos volvieron a las tiendas. Pero la otra cara de la moneda fue devastadora para la gente común. Los ahorros de toda una vida se hicieron humo, la pobreza se disparó y una pequeña élite empezó a acumular una riqueza que nadie podía ni imaginar. Pongamos este número en perspectiva para entender la magnitud: 2.650%. Los precios se multiplicaron por más de 26 en un solo año. Imaginen que todo lo que costaba $1, de repente costaba 26. Fue una catástrofe económica que pulverizó los ahorros y el poder de compra de millones de personas, así, de un día para el otro. Este episodio, que parece surrealista, se convirtió en un símbolo del caos de la época. Mientras el país se desmoronaba, la imagen pública del presidente, que a menudo era errática y se veía afectada por sus conocidos problemas con el alcohol, pues solo profundizaba esa sensación nacional de descontrol y humillación. Y este fue el mecanismo que creó a la clase de los oligarcas. No fue una privatización transparente, ni mucho menos. Fue una transferencia, casi a escondidas, de los activos más valiosos del país a un grupito de empresarios con conexiones políticas. ¿A cambio de qué? De financiar al Estado y más tarde la campaña de reelección de Yeltsin.
Y esto lo ilustra perfectamente. El caso de Jodorowsky es el más emblemático. Compró un gigante petrolero por 159 millones y en 8 meses valía 6.000 millones. Un negocio redondo para unos pocos que se quedaron con el control de los recursos estratégicos de Rusia. Y mientras la economía se iba a pique, los problemas para Yeltsin se multiplicaban. Un conflicto brutal estaba a punto de estallar en la frontera sur de Rusia. Con todo el desmoronamiento de la Unión Soviética, Chechenia aprovechó y se declaró soberana. Durante unos años funcionó como un estado independiente de facto, pero en 1994 Moscú decidió actuar militarmente. Pensaban que iba a ser una victoria rápida y fácil. Pero la realidad fue un desastre militar. La guerra fue sangrienta, muy costosa y profundamente humillante para el ejército ruso. Terminó con un acuerdo de paz que en realidad no resolvía nada y que fracturó por completo la confianza entre Rusia y las potencias de Occidente. Para 1996, después de una guerra desastrosa y un caos económico total, la supervivencia política de Yeltsin parecía imposible. Se enfrentaba a elecciones presidenciales con su popularidad por los suelos. Este gráfico lo dice todo. Yeltsin tenía que superar un abismo. Con solo un 6% de aprobación, todo, absolutamente todo indicaba que el candidato comunista Gennady Zyuganov, que prometía orden y el fin de la pobreza, iba a ganar las elecciones. Y, sin embargo, pasó esto. Yeltsin logró una remontada sorprendente. ¿Cómo? Pues gracias a una combinación de factores clave. Apoyo financiero masivo de los oligarcas, el control casi total de los principales canales de tele, que lanzaron una campaña feroz contra los comunistas, y también el apoyo discreto de Estados Unidos. Pero la victoria no trajo estabilidad, para nada. En 1998, una tormenta perfecta golpeó a la ya frágil economía rusa. La crisis asiática, la caída del precio del petróleo y una deuda que no se podía sostener llevaron al colapso. El gobierno se declaró en default, o sea, dijo que no podía pagar sus deudas. El rublo se hundió y millones de personas más cayeron de nuevo en la pobreza. El final de la era Yeltsin fue tan dramático como su comienzo. En un discurso por televisión que nadie se esperaba, un Yeltsin que se veía agotado le pidió perdón al pueblo ruso y le cedió el poder a un exagente de la KGB que era relativamente desconocido en ese momento. Se abría un nuevo capítulo en la historia de Rusia. Y esta es la pregunta que dejó el legado de Yeltsin. Para algunos fue una década de apertura y democracia como nunca antes, pero para la mayoría fueron los salvajes años 90, una época de humillación y de desesperanza. Y esta dualidad, esta contradicción, es lo que nos permite entender por qué, después de todo ese caos, Rusia buscaría un camino muy, muy diferente en el siglo XXI.